Muy bien, comenzamos entonces, terminamos ya la carta de Pedro, ¿sí? Estamos en el último mensaje de la segunda carta de Pedro, y parece reiterativo, Pedro, ¿no? Que vuelve a hablar acerca de guardarse del error, guardados del error, y en especial de los falsos maestros. Hemos visto que en estos últimos capítulos, Pedro quiere terminar su carta, ¿no es cierto?, advirtiendo contra los falsos maestros. Recuerden que Pedro no le escribe a una sola iglesia. Uno dice, no puede ser que una iglesia tenga tantos problemas de enseñanza. No. Ustedes recuerden que Pedro le escribe supuestamente a un conjunto de iglesias que muy posiblemente puedan haber estado en Asia Menor, si recuerdan el mapa, allá muy arriba de Israel, ¿sí?, en el mar Mediterráneo, al lado de Grecia, a la derecha sería, todos los lugares donde también Pablo estuvo visitando. Y ustedes fíjense que uno diría, bueno, las iglesias son bastante nuevas, porque si estamos considerando segunda Pedro, es antes del año 70, ¿cómo puede haber tantos falsos maestros en tan poco tiempo? Bueno, es lo que ocurría en aquel tiempo, había muchísimos falsos maestros. Pero ahora sí, Pedro, ¿no es cierto?, trasladamos esta carta a nuestro tiempo y podemos decir a las iglesias evangélicas, no pensando ya en la nuestra únicamente, sino a todas las iglesias en general. ¿Acaso no estamos teniendo este mismo problema de los falsos maestros? Sí, tenemos el mismo problema y a lo mejor quizás, no sé si peor, bueno, los tiempos siempre fueron iguales. Siempre hubo falsos maestros, siempre hubo falsos profetas en Israel, como lo habrá, decía el Señor, ¿no es cierto? Eh, Así que no es nada nuevo, pero hoy también nos encontramos con esto de los falsos maestros. Ahora, ya hemos leído la lectura bíblica, pero quisiera que podamos tener a mano 2 Pedro 3:14, y luego vamos a ver el énfasis por ahí del versículo que termina advirtiendo acerca del error. En 2 Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad, ¿sí?, con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Eh, Dice, estando en espera de estas cosas. Nosotros tenemos que saber que la espera de esas cosas, en el contexto, era la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, estando en espera de todos estos acontecimientos que, como dije en mensajes pasados, para la iglesia era algo que la venida del Señor siempre fue inminente, y estar delante de Él, o sea, delante de Cristo, delante de Dios, sin mancha. Ustedes recordarán que los falsos maestros eran manchas en los almuerzos, en las cenas, en los convites, como dice la Biblia, que comían juntamente con la iglesia, pero ellos eran, a los ojos de Dios, como una mancha en medio de su pueblo. Y obviamente, esto provoca también manchas en otros de su pueblo. Entonces, la Biblia nos dice, hay que procurar presentarse delante de Dios, ¿sí?, con esa diligencia, que nuevamente esta palabra está aquí, que la hemos visto en otros domingos, para ser hallados delante de Cristo, sin mancha, irreprensibles y en paz. Si bien Dios nos ha puesto en paz por medio de la reconciliación con el Señor Jesucristo. Pues la pregunta que tenemos que hacernos, hermanos, es siempre, ¿no?, si estamos en paz, si estamos en una comunión con el Señor, porque obviamente la falta de comunión con el Señor nos quita la paz. Y los grandes problemas de la falta de paz es justamente estar fuera de esa comunión con aquel que prometió dar la paz no como el mundo la da. En el versículo 15 dice, y considerad que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Bueno, nosotros hemos visto que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, y antes de entender eso como redención universal, ahora al conectarlo sobre todo con este versículo, entendemos bien la intención de Pedro. Lo que está diciendo, ¿no es cierto?, Pedro, es que la venida de Jesucristo no es ya, porque Dios espera que más almas entren a ese número de los salvados que Él planeó desde la eternidad y que es paciente, por lo cual pide paciencia también a nosotros. El Señor es paciente
para con la humanidad, porque Él estaba salvando gente en la época de Pedro, en la época de Pablo, y luego que ellos murieron, el Señor sigue salvando gente y sigue salvando gente en nuestros días. Y nos preguntamos, bueno, ¿cuándo será la venida del Señor? Bueno, el propósito de que el Señor, podemos decir, no es ya la venida, sino que, digamos, la tiene para una fecha fijada, es porque en ese periodo de tiempo el Señor espera que se vayan completando el número de los salvados. Por lo cual hay que predicar el Evangelio. Recuerden que la doctrina de la elección de Dios no quita que nosotros prediquemos el Evangelio. Y el Señor es paciente y también nos invita a nosotros a esperarlo a Él, obviamente con todas nuestras ansias, pero también a ser paciente, que el Señor no va a tardar su promesa, sino que la va a cumplir. Luego viene hablando, y estamos todavía en una introducción, ¿no? Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, en el versículo 15, ¿no? Fíjense cómo se refiere Pedro a Pablo. Ustedes recordarán que en los Gálatas hubo un problema entre ellos, mejor dicho, creo que el problema fue entre Pedro y el Evangelio y Pedro en la iglesia, porque el problema que surge en el libro de los Gálatas es que Pedro comía todos los días con los gentiles, o sea, con los no judíos, pero cuando vinieron de Jerusalén judíos de visita, él se retrajo de compartir la mesa con los gentiles, porque eso era lo que hacían los judíos. Los judíos, muchos no habían entendido el Evangelio, que el Evangelio era para ellos y para los gentiles. Entonces, comer con un gentil para un judío era una ofensa. Y ya tendrían que haber entendido estas personas que por el Evangelio no era ninguna ofensa. Ahora, Pedro sigue esa simulación, también lo hace Bernabé, y Pablo lo enfrenta públicamente diciendo, una semana atrás estabas predicando de que éramos un pueblo de Dios en conjunto y que los gentiles eran herederos también de las promesas espirituales de Israel. Y ahora no comes ni siquiera con los gentiles. Bueno, sabemos que fue una situación tensa, ¿no es cierto?, que sufrieron Pablo y Pedro. Pero seguramente como hermanos, esta situación tensa llevó a glorificar al Señor y a conservar la doctrina, a conservar la enseñanza de la gracia de Dios. Y esto en ningún momento los puso en enemistad, por eso aquí, ¿no es cierto?, Él nos está hablando de nuestro amado hermano Pablo, sin resentimiento alguno, ¿sí? Y reconoce la sabiduría que Dios le ha dado para escribir. Versículo 16, como también en todas sus epístolas, en las que habla de estas cosas. Uno, bueno, dice, bueno, ¿cuáles epístolas? Posiblemente las mismas que se hayan distribuido en esa Asia Menor. Nosotros tenemos, como nombré, la iglesia de los Gálatas en Galacia, la iglesia en Éfeso, los Efesios, la iglesia en Colosas, los Colosenses. Nosotros vemos que el tema se repite porque el autor de la escritura es el Espíritu Santo que usa, por un lado, a Pablo, en este caso a Pedro, ¿no es cierto? Y dice, bueno, hay algunas de esas cartas que son difíciles de entender. Y ahí nos vamos a centrar un poco. Dice, algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Yo ahora quería mostrar un pequeño gráfico acerca de eso. Vamos a entrar en lo que es el error. Pero para terminar con esta introducción, quería decirle, ¿no es cierto?, que es crucial este pasaje de Pedro, porque sabemos que Pedro estuvo con el Señor Jesucristo, y el dicho de Pedro, que tú eres el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, podemos decir, Pedro y los demás apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo tenían todos los avales directos del Señor, que son apóstoles. Ahora, siempre la duda que le han puesto a Pablo era si él era apóstol. Le habían cuestionado, ¿no es cierto?, su apostolado. Sobre todo sabemos que esto ocurrió en la iglesia en Corinto, que decían, ¿realmente Pablo es apóstol como el resto de los apóstoles? Y acá tenemos la confirmación de un apóstol para confirmar también el apostolado de Pablo, porque él está escribiendo con sabiduría de Dios. Y además de estar escribiendo como sabiduría de Dios, las cartas que él escribe, que supuestamente son, no sé, la carta a los Efesios, Gálatas o los Colosenses, es parte de la escritura, como dice, como también las otras escrituras. Cuando dice, ¿cuáles son las otras escrituras? Es el Antiguo Testamento. Entonces, algunos se preguntan, ¿los escritores bíblicos eran conscientes que estaban escribiendo la Biblia
En el caso de Pablo y de Pedro, obviamente la conciencia es plena. Ellos sabían que habían sido comisionados por el Señor de Jesús para establecer la doctrina, para fundar la iglesia sobre Cristo, que es la roca principal, sobre los apóstoles, que son ellos, y los profetas, que son los del Antiguo Testamento. Les quedan en claro. Y esto de Pedro es muy importante porque él confirma, ¿no es cierto?, que todo lo que escribió Pablo y su persona como apóstol, ¿no?, es valedero para la Biblia. Obviamente mucho más allá de lo que diga Pedro, pero es algo, esta referencia es muy importante. Entonces vamos a centrarnos en esta segunda parte del versículo 16, porque obviamente Pedro vuelve a ser insistente con los falsos maestros. Y podemos ver qué produce la enseñanza de los falsos maestros. ¿Qué clase de persona produce estar expuesto a la enseñanza de los falsos maestros? Vamos a ver tres características. Primeramente, en esta segunda parte, nos habla de quiénes son los que pervierten, por así decir, la escritura. ¿Y qué título les da Pedro? Bueno, usa esta palabra, indoctos. Pedro es un poco extraño. Esta palabra aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. En la traducción griega del Antiguo Testamento no aparece ni siquiera una sola vez. No creo que Pedro haya inventado la palabra, aunque se podría inventar palabras en griego en este sentido. Sí, les explico. Ellos a cualquier palabra que tuvieran, que la parte de aprender está en el Nuevo Testamento, la palabra aprender, ¿sí?, que está contenido en la palabra indocto. Pero ellos le ponían un alfa, ¿no es cierto?, una A, que es la A negativa o privativa del griego, y transformaban la palabra en lo opuesto. O sea, si aprendía, era no aprender, ¿sí? Porque muchas versiones traducen indocto, la que tenemos lo traduce indocto, pero otras la traducen como ignorante. No creo que haya sido al a invertir esta cláusula de aprender. Si es no aprender, no son ignorantes en el sentido de que no tuvieron acceso a no aprender, que no tuvieron formación escolar. Yo creo que esta palabra, ¿sí?, Pedro la está utilizando aquí en el sentido de que son personas que desprecian aprender la doctrina, que desprecian la enseñanza bíblica nos estamos refiriendo. Por eso es una palabra muy única esta en el Nuevo Testamento. Y esto es, fíjense, lo que ha pasado en nuestro tiempo con los falsos maestros. Hablando de la iglesia en general, no de nuestra iglesia, como si Pedro estuviera dirigiendo, y de hecho la palabra de Dios es para todas las iglesias del mundo, para todas las personas. Esto es lo que ha pasado y está pasando a nivel interiglesias de lo que se llama la iglesia evangélica. Hay, como podemos decir, una idea dentro, sobre todo de las iglesias carismáticas, que estudiar la palabra de Dios es peligroso. Que tuercen las escrituras. Y fíjense en 2 Corintios 3:6, que dice: quien asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Este versículo lo están utilizando en muchos lugares para decir: mira, la Biblia dice, y lo sacan y la tuercen, ¿no? La letra te mata. Vos tenés que ser espiritual, el Espíritu Santo va a vivificar, no tenés que estudiar, no tenés que meterte en la doctrina, eso es algo muerto. ¿Desde cuándo la palabra de Dios es algo muerto? Cuando la Biblia nos dice que es viva y eficaz. Obviamente, los falsos maestros torcieron este versículo y las personas lo creen. Y las personas, como dice Pedro, se vuelven con un no aprendizaje, digamos, sin intenciones de aprender. Si a veces pudiera cruzar por nuestra mente la idea diciendo: pero es necesario estudiar esto, aquello. La Biblia continuamente nos dice que la sabiduría tenemos que atarla a nuestro cuello, como dice Proverbios. ¿Sí? Tenemos que llamarla nuestra amiga. O sea, la palabra de Dios, ¿sí?, es algo que nunca te va a matar en el sentido espiritualmente. Para entender 2 Corintios 3:6 en contexto, es decir, la ley mata porque nos muestra nuestros pecados, ¿sí? Pero el ministro del nuevo pacto, Jesucristo, a través del Espíritu Santo, a través de su gracia, nos vivifica, ¿sí?
Esa era una explicación corta de algo que podría desarrollar mucho tiempo, pero no tiene nada que ver con ser antiintelectual, antidoctrina, antiaprendizaje. Hoy las iglesias evangélicas, justamente, creo que ha sido una estrategia siempre de los falsos maestros, impedir a las personas estudiar la palabra de Dios. Siempre los buenos maestros facilitan el estudio de la palabra de Dios. Los falsos maestros, recordando, por ejemplo, en la Reforma del siglo XVI, la Iglesia Católica, ¿cómo impedía que el pueblo, el acceso a la palabra de Dios? Bueno, no permitían que la Biblia sea traducida a su propia lengua. Imagínate, no sé, una iglesia en Francia, en Inglaterra, en España, ni en español, ni en inglés, ni en francés tenían la Biblia en su propia lengua. Solamente tenían los católicos la Biblia en latín y la manejaban ellos. Y el pueblo, que su instrucción era más o menos primer grado de primaria de los nuestros, no tenía, a veces sabían leer y escribir muy básicamente, pero menos entender el latín. Entonces, los falsos maestros hacían que la gente fuera a propósitamente indocta. Pero hoy en la iglesia evangélica, ¿sí? Si bien tenemos la Biblia traducida, tenemos este movimiento que dice, no, la doctrina te confunde. Y hay personas, y he escuchado casos, que encuentran algo en la Biblia que es distinto a lo que está practicando su iglesia. El creyente presupone que se trata de algún problema doctrinal, incluso de alguna herejía. Va al pastor y dice, no te metas profundamente en esto porque te vas a confundir. Vos tenés que ser espiritual. Como si ser espiritual es dejar la palabra de Dios y entrar en una especie de trance místico. Bueno, hay muchas personas que están presas en este engaño de los falsos maestros. No solamente los falsos maestros le dan una falsa enseñanza, hacen que las personas no traten de averiguar nada por sí mismos de la Biblia. Hacen que las personas no lean la Biblia, pero algunos dicen, pero si leyeran la Biblia se darían cuenta. Claro, el tema es que no la leen. ¿Pero por qué no la leen? Porque están con digamos, como dice Pedro, no aprender de la palabra indocto que usa aquí en este versículo, ¿no? Al terminar su carta. Entonces, una de las consecuencias de ser expuestos a la enseñanza de falsos maestros, es que te vuelven personas donde leen la Biblia muy por encima, solamente los versículos que le da a la iglesia o los pequeños discipulados que le da a la iglesia y nunca profundizan la escritura. Entonces, caen en esta categoría de no aprender, en esta categoría de indoctos. O sea, no es una ignorancia, es, podemos decir, una ignorancia voluntaria de la palabra de Dios. Dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Vamos a centrarnos en esa palabra inconstantes, que es otra característica que provoca estar expuesto a la enseñanza de falsos maestros, los cuales atacan, observan las almas inconstantes. Esto lo hemos visto ya en 2 Pedro 2:14. ¿Qué es la inconstancia? ¿A qué se refiere alguien inconstante? A veces pensamos a alguien inconstante, alguien que no viene a las reuniones. No solamente no es eso, sino que es una persona, podemos decir, que no está firme en todas las áreas de su vida. Es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? Es una persona muy voluble, una persona que va cambiando, ¿sí? Que no tiene una firmeza espiritual. Y eso es la consecuencia de estar expuesto a la falsa doctrina. En Hebreos 13:9 nos dice, no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Aquel que ha estado expuesto y no se ha salido, ¿no? Porque si te salís de la enseñanza de los falsos maestros, ¿qué sea? Pero si estás bajo la influencia de un falso maestro, como se está hoy en día en mucho del pueblo evangélico, las personas son llevadas de aquí para allá con las doctrinas. Sale una doctrina nueva, sale un nuevo método de crecimiento, sale esto nuevo y todos van corriendo detrás. Salió el libro de tal profeta y todos van corriendo detrás. Salió el libro de tal pastor y todos van corriendo detrás. Y lo malo que toda esa literatura es la palabra de Dios distorsionada y no estudios serios de la palabra de Dios. Entonces, igual, las personas cuando tienen que definir temas doctrinales en su iglesia, preguntas, como hicimos también cuando estuvimos estudiando con la iglesia acerca del estado de las almas después de la muerte,
cosas que tenemos precisas por nuestra confesión de fe, la gente empieza a disvariar y empieza a decir, no, ocurre esto otro. Y si alguien trae una nueva doctrina, van para allá con esa nueva doctrina. La falsa enseñanza produce una inestabilidad, podemos decir, no solamente en la mente de las personas, sino también en su vida, ¿sí? O sea, cuando la palabra de Dios no está estable en la mente del creyente, tampoco lo está en su corazón. Y el creyente, si es un verdadero creyente, tiene que reponerse esa situación y decir, tengo que leer la Biblia. Pero muchas de estas personas, ¿no? Hoy, bajo el ministerio de iglesias evangélicas, lamentablemente, están siendo conducidas al infierno por falsos maestros. Por lo tanto, el no aprender, como vimos en la palabra indocto, es el primer error. ¿Qué provoca? Personas inconstantes, que son llevadas por, como nos dice el autor de Hebreos, por doctrinas diversas. Y no solamente diversas, diferentes, sino extrañas. Pero es buena cosa afirmar el corazón en la gracia. Para estudiar la palabra de Dios, el plan de salvación en Jesucristo, las doctrinas de la gracia, uno lo que hace es afirmar el corazón. Es la experiencia de muchos creyentes que haber estado en el engaño de falsos maestros y vienen a la sana doctrina, y al entender sobre todo, más allá de todas las doctrinas periféricas que pueda haber, al comprender sobre todo las doctrinas de la gracia, la soberanía de Dios en la salvación, es como que parece un segundo nuevo nacimiento, ¿sí? No lo es, pero tenemos uno solo, pero es como que el corazón se afirma en la gracia y descansa completamente en la obra de Cristo y no ya en las propias obras de uno. Porque en esas doctrinas diversas, lo que a Satanás le encanta mezclar como falsa enseñanza con los falsos maestros, es mezclar la gracia con las obras. Porque sabe que ese producto, ese falso evangelio, no salva, porque solamente salva el evangelio de la gracia. Entonces, mientras tengan las personas creyendo que son cristianas, con una autojustificación por obras y algo de la gracia, sabe que tiene a las almas cautivas. Por eso es tan peligroso la mentira, por eso de los falsos maestros. Por eso Pedro le dedica esta segunda carta, esta segunda epístola universal, a atacar las doctrinas de los falsos maestros y advertir al pueblo de Dios, porque es un problema serio. No sería serio si fuera una religión que estuviera creciendo mundialmente y no tuviera que ver con el cristianismo, no. No sería serio el templo de los ídolos, aunque tiene su seriedad, ¿no es cierto? O el imperio romano con sus dioses y demás. Era serio en cierta forma, pero el principal problema que ustedes pueden ver en los apóstoles, cuando advierten las iglesias, no es tanto que están, digamos, atacando la falsa religión romana o la griega, que también estaban en algunos lugares, sino los falsos maestros dentro de la iglesia. Porque esa es la peor mentira. Esa es la mentira, podemos decir, más peligrosa para la iglesia, porque se disfraza de cristianismo, se disfraza como ángel de luz, pero no lo es. Entonces, el énfasis también que tenemos en la predicación es el énfasis que la Biblia le da. El énfasis que hemos dado en estos últimos mensajes acerca de 2 Pedro es el énfasis que le da Pedro, diciendo, problema de los falsos maestros, problema de las doctrinas extrañas, problema de los que tuercen las escrituras. Y vamos a esta palabra, los que tuercen. Estamos hablando, que Pedro viene hablando de los que tuercen, en este caso, las doctrinas de las cartas de Pablo, pero también dice como también las otras escrituras. Las otras escrituras son el Antiguo Testamento y también, como sabemos, Pedro y otros apóstoles, como Juan y más, estaban escribiendo la Biblia. Y los falsos maestros torcían todo, desde el Antiguo Testamento hasta los escritos apostólicos. Entonces, ¿qué es lo que lleva a las personas que están expuestas a la enseñanza de falsos maestros? No solamente que tienen un sentido, un rechazo al aprendizaje serio de la Biblia, les molesta todo lo que sea un estudio bíblico, alergia a lo que es un estudio bíblico. No solamente eso, sino como también visto, produce personas inconstantes, no hay nada firme, espiritual y mucho pecado, sobre todo. Y también, cada vez que le proporcionás
versículos de la palabra de Dios, ellos van a tender a hacer lo mismo que hacen los falsos maestros, sus maestros, que es torcer las escrituras, distorsionar el significado de las escrituras. En Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano Dios y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, el fin de los falsos maestros es distorsionar el Evangelio, cambiar lo que es la gracia, la salvación por gracia, o utilizar la misma para que la iglesia se mundanalice, se pervierta en pecado y haya libertinaje. Y en última instancia terminan negando la soberanía de Dios, al Dios soberano mismo y a nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto lo hace para su propia perdición. O sea que las personas que se exponen a la falsa enseñanza, a la falsa doctrina, el fin no es decir, tienen un nivel académico menor, no. El problema es la perdición de sus almas eternas en el infierno. Entonces, este problema ha estado en las iglesias de Asia Menor hace 2000 años, en donde Pedro dedica casi toda su segunda carta a esto, y este problema también está, ¿no es cierto?, en nuestro tiempo. Por lo tanto, es un deber dentro del Evangelio, ¿sí? No solamente presentar la forma correcta de salvación, sino denunciar la forma incorrecta, denunciar todas estas falsas doctrinas. Nos vamos a encontrar con personas que vamos a ir y que están engañadas, que no quieren un estudio bíblico, que quieren otra cosa, que no quieren, podemos decir, poner una vida en orden y terminan distorsionando lo poco que les decimos. Bueno, pero habrá personas que van a prestar atención a lo que decimos. Sobre todo aquellas personas que Dios llama para la salvación, van a prestar atención a la palabra de Dios. Dios va a despertar un amor por su palabra, un interés genuino por su palabra, y los va a sacar del error. ¿Y cómo los va a sacar del error si no hay nadie quien les predique? La Biblia nos dice, ¿cómo serán enviados? ¿Cómo habrá quienes prediquen si no fueren enviados? Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, hoy estamos enviados a predicar el Evangelio a este mundo, en todas las latitudes, en todos los lugares, y también a aquellos que, diciéndose evangélicos, están bajo la tutela de falsos maestros que distorsionan el Evangelio. Esta visión, ¿no es cierto?, que muchos tienen como pueril, como infantil, diciendo, no, no hay que sacar gente de otra iglesia. No es eso. Si esas iglesias son falsas, si la enseñanza que se da es falsa, sí, tenemos que decirle la verdad. Recuerden que Pablo visitaba las sinagogas. ¿Qué iba a hacer a la sinagoga? Porque él pensaba, ¿no es cierto? Y él afirmaba, los judíos están equivocados. Rechazaron el Evangelio, rechazaron al Mesías. Es ahí donde tengo que hablar. También hablaba en el mercado, también hablaba cuando fue a Atenas en el Areópago, también hablaba a la entrada del templo de la diosa Diana en Éfeso, pero también hablaba en la sinagoga. En todos los ámbitos debemos hablar del Evangelio. Y termina, ¿no es cierto?, con esta advertencia, ¿no?, que tenemos que guardarnos del error. Dice el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos de que por el error de los perversos no seáis arrastrados junto con ellos y caigáis de vuestra firmeza. El Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 7:15, y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Entonces, para finalizar, Pedro se despide, así, si bien hay un versículo más que ahora vemos, Pedro, su preocupación principal era por las iglesias, que las iglesias se estaban llenando en cierta medida, no totalmente, de falsos maestros. Como vuelvo a repetir, es muy curioso que esto ocurra con los apóstoles presentes en tan poco tiempo que se fundaron las iglesias, cuánto más ahora que los apóstoles están ausentes, pero la palabra de Dios está presente, los escritos de los apóstoles está presente. Y oremos, hermanos, para que haya buenos maestros de la palabra de Dios. Oremos por nuestra ciudad. Muchos de ustedes están en ciudades
donde no pueden señalar una iglesia y decir, ahí van a recibir una palabra que no sea una doctrina diversa y extraña, sino realmente alimento. No lo pueden a veces. Entonces tienen que orar para que el Señor también levante iglesias. Aún en Rosario, como una gran ciudad, oramos que el Señor despierte las conciencias. La gente está adormecida. Si le compartimos videos de música y cosas así, la gente espiritualmente dice, sí, qué lindo el Señor, Jesús, pero vamos a estudiar la Biblia y es como que quedan diciendo, no, esto no es para mí. Claro, los falsos maestros estuvieron insistiendo por décadas acá en Rosario. La letra mata, el espíritu vivifica. Y nosotros, hermanos, tenemos que luchar contra eso, de miles de personas engañadas en nuestra propia ciudad, ¿sí? Con la Biblia en la mano van camino al infierno. El apóstol Pedro nos dice, y no vamos a ser arrastrados por ellos, ¿eh? Ya lo sabemos de antemano. No vamos por el error de los perversos ser arrastrados junto con ellos. Que nuestra iglesia no sea arrastrada con ellos en ninguna cuestión y así caer de nuestra firmeza. Y el fin de la carta es el versículo 18 que dice, mas creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia, hermanos. Fíjense aquí este doble crecimiento en la gracia y el conocimiento. Es mi preocupación por cada uno de ustedes. Es mi preocupación personal y familiar también. Que nosotros no solamente crezcamos en conocimiento, ¿sí? Porque también podemos irnos al otro extremo. Así como parte de la iglesia actual se va al extremo de no estudiar la palabra, nosotros podemos caer en el extremo de solamente estudiar la palabra, pero no crecer en la gracia del Señor, que es espiritualmente. Es decir, que la doctrina no solamente esté en nuestra mente, esté en nuestros sentimientos gobernando nuestra vida. Los mandamientos del Señor rigiendo nuestras vidas, imitando a Cristo en todo lo que aprendemos. Más conocemos de Cristo, deberíamos querer parecernos más a Él. Por eso, hermanos, lo que tenemos que evaluar unos con otros, no solamente yo como pastor, evaluemos uno con otros, si estamos creciendo en la gracia del Señor aparte del conocimiento. Ese chequeo debemos hacerlo para que terminemos, ¿no es cierto?, al fin de nuestra vida, con esta doxología, ¿no?, que a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esa es una doxología, ese es el cierre de alabanza a Dios, de una vida que quiere agradar a Dios, que quiere mantenerse firme hasta que el Señor Jesucristo venga. En que Dios nos bendiga en este día.